De todo, buenos días a aquellas personas que están conectadas desde el continente americano y muy buenas tardes para aquellos que nos contactan y están conectados de Europa. Comienzo por presentarme, soy Oscar Doval, gerente general de Moore GSF, filial de la británica Moore Global y orgulloso presidente de Benecapital, Asociación Venezolana de Capital Privado, cuyo lanzamiento nos reúne en este espacio físico y virtual el día de hoy. Venezuela, a lo largo de su historia, ha sido destino de inversiones de capital privado, pero hasta este momento no había contado con un espacio particular, con una asociación, con un gremio que pudiera dar sujeción a todos aquellos actores que son propios del negocio de inversiones de capital privado, como pueden ser los inversionistas, como pueden ser los prestadores de servicios, expertos en inversión y los mismos sujetos de inversión. Por eso, a finales de 2019, en octubre de 2019, un grupo de soñadores venezolanos empedernidos, diría yo, venezolanos de convicción, decidimos comenzar a reunirnos y a masajear, a revisar la posibilidad de formar una asociación con ese carácter en Venezuela, con la posibilidad de brindar ese espacio que mencionaba, tanto para los inversionistas como para aquellos sujetos que están deseosos de recibir inversiones, pero además con expertos en el área de inversiones en capital privado. Después de todo el fin de 2019, un año 2020 muy accidentado por el tema de la pandemia, muchas reuniones virtuales, reuniones semipresenciales, semivirtuales, a ratos, a retazos, de haber estudiado muchísimo sobre el tema, de haber reunido en muchas oportunidades, logró completarse el sueño que mencionaba. Formar en Venezuela la primera asociación de capital privado para fomentar la inversión en el país. Y de alguna manera, hoy en día, esta asociación está formada por 50 miembros. 50 miembros, de los cuales hay muchísimos inversionistas, hay prestadores de servicios. Muchos de estos prestadores de servicios, estamos hablando de firmas de abogados, de firmas de consultoría, de firmas de auditoría, estamos hablando de banca de inversión, de bancos, de casas de bolsa y muchos otros prestadores de servicios. Son venezolanos, pero muchísimos de ellos también son multinacionales y multilatinos. ¿Qué es Benecapital? Benecapital es una asociación civil sin fines de lucro, apolítica, con el único propósito de colocar a Venezuela en el radar de los inversionistas, tanto locales como foráneos. De alguna manera es mostrar al mundo Venezuela como un lugar excepcional para las inversiones de capital privado. Un lugar, además, definitivamente lleno de oportunidades, que a lo largo de su historia, como mencionaba anteriormente, ha sido sujeto de inversión y básicamente lo que queremos es ponerlo de regreso en el radar a nivel mundial. Llegó el momento, definitivamente, para no alargar demasiada intervención, de agradecer. No solamente a los presentes de hoy, sino a todos los que han hecho esfuerzo junto con nosotros a lo largo de este año y medio para poder consolidar el sueño de Benecapital. Tengo que agradecer, ante todo, a cada uno de ustedes que se encuentran conectados en este Zoom. Tengo que agradecer especialmente la presencia de nuestras asociaciones homólogas, la Asociación de Capital Privado argentina, chilena, brasilera, peruana, mexicana, colombiana, además del gremio latinoamericano LATCA, que nos honra especialmente con su presencia. También debo agradecer a los diferentes gremios empresariales y sectoriales venezolanos, a las embajadas de los diferentes países que hacen vida en Venezuela y las cámaras binacionales de comercio y negocios, también a los reguladores y representantes del gobierno nacional que nos acompañan hoy en este espacio y que están ligados al medio financiero, diferentes medios académicos, entre ellos universidades muy notables de todo el país, los medios de comunicación que han tenido la gentileza de cubrir este evento el día de hoy, a nuestra junta directiva, haciendo énfasis además en nuestros miembros académicos y embajadores internacionales que voluntariamente han sumado su esfuerzo para comenzar a colocar a Venezuela, como comentaba anteriormente, en la lupa de los inversionistas internacionales. Tenemos embajadores actualmente en casi todos los países latinoamericanos y en muchos países europeos. Debo agradecer particularmente a Luis Fuentes y a Moore Venezuela, así como a Moore Global,
que nos está brindando no solamente este espacio con todas las medidas de bioseguridad, sino nos está brindando también todo el soporte técnico desde UK, desde Londres, a través de Valeria Gagliani y Ali Walsh, para poder transmitir este webinar y este Zoom con una capacidad mayor a 1000 personas. Asimismo, debo dar una palabra especial de agradecimiento a los panelistas de hoy que de alguna manera han hecho un espacio en su apretada agenda para poder acompañarnos. Los menciono empezando por las damas, aprovechando para felicitar la Semana Internacional de la Mujer. Nos acompaña hoy como panelista la doctora Patricia Monteferrante, profesora y coordinadora del Centro de Innovación y Emprendimiento del IESA, miembro académico de Benecapital, economista con PhD en la Universidad de Tulane. Patricia, además de ser una entrañable amiga, es una de las más destacadas especialistas en empresas familiares en América Latina. También nos acompaña Luis Malavé, venezolano, MBA de la Universidad de Nueva York, especializado en instrumentos financieros y mercados. Es profesor de la Universidad del Pacífico, además de ser director de inversiones para la TAM del conocidísimo Fondo Carlyle. Nos acompaña hoy desde Lima, donde reside. El doctor Peter West, británico, economista de Cambridge, PhD de la Universidad de Sussex, quien se desenvuelve actualmente como asesor económico de EM Funding en Inglaterra y además es el chairman del British Venezuelan Society and Chamber of Commerce. Está con nosotros en vivo desde Londres. Bienvenido, doctor West. Leo Castellanos, venezolano, con una impresionante trayectoria académica y formativa, tan diversa y divergente como especializaciones en capital privado, venture capital, tecnología, innovación, gobernanza corporativa, universidades de altísimo prestigio. Actualmente es socio de la firma británica Sachs Invest, especializada en inversiones de nicho para proyectos de innovación y tecnología, y además es embajador internacional de Benecapital, en este caso en Londres. Santiago Fontivero, amigo personal y también miembro académico de Benecapital, es abogado, máster en leyes de la Universidad de Nueva York, máster en finanzas de la Universidad de Londres. Actualmente es director de la gigante francesa Maurel & Prom para Iberoamérica, así como socio de la firma de banca de inversión Sucre Energy Group. El doctor Ali Moshiri, que no sé si vale la pena no extenderse mucho en la presentación. Ali es probablemente uno de los expertos mundiales de más alta talla en temas de hidrocarburos. Actualmente Ali es CEO de Amos Global Energy, firma especializada en inversión y asesoría en materia de hidrocarburos, expresidente de Chevron para África y América Latina, así como fue presidente de Chevron para Venezuela durante muchos años. Sin duda, como comentaba, una de las autoridades y expertos más importantes en el mundo de hidrocarburos a nivel de todo el orbe. Además, profesa, y lo sabemos perfectamente porque lo conocemos, un profundo amor por nuestra tierra, por Venezuela. Nos honra también tener la presencia de CAF. La presencia de CAF, la presencia institucional de CAF, en cabeza de uno de sus ejecutivos más conspicuos, nuestro querido Rodolfo Clavier. Rodolfo es un ejecutivo senior de CAF con más ya de 15 años de trayectoria en ese banco de desarrollo, dedicado a fondos de impacto en el sector privado, además de tener una impresionante carrera académica. Además participa también dentro del panel miembro del comité ejecutivo, Luis Gerardo García, presidente y socio director de la banca de inversión Berinca y vicepresidente institucional de Benecapital, Rodrigo Arango, socio y director de la banca de inversión VIP Capital y vicepresidente técnico de Benecapital, Ignacio Pulido, director de comunicaciones de Benecapital y aparte director de la multilatina consultora gerencial ADB Plus, y Pedro Urdaneta, mi hermano, socio senior de Lega, abogados y secretario general de Benecapital. Además, en tope de todo tenemos el honor de contar con un moderador de sección. Nada más y nada menos que Jorge Bot, amigo de la casa, exitoso empresario en materia metalmecánica, ferretera, telecomunicaciones, un hombre muy inquieto, con una carrera gremial realmente extensísima, siendo expresidente de Consejo de Comercio y de Fede Cámara, un hombre muy activo en la promoción de la actividad productiva empresarial en Venezuela y muy reconocido, por lo que le agradecemos profundamente su presencia hoy con nosotros. Son las 10:12 de la mañana. En este momento tenemos conectadas 1000 personas en el webinar.
1000 personas. También pueden sintonizarnos a través de nuestras redes sociales, ¿okay? Tanto LinkedIn como Twitter como Instagram. Y me dicen los técnicos acá, a ver, que tenemos gente conectada de toda América Latina, tenemos gente conectada en Estados Unidos, tenemos gente conectada en Canadá, tenemos gente conectada también en Europa, muchos países europeos, España, Francia, Portugal, Italia, Alemania, Bélgica. También tenemos gente en África Occidental. Bienvenidísimos. Tenemos gente también en el Medio Oriente, Emiratos Árabes. Tenemos gente en Israel, tenemos gente en Jordania. Además estoy viendo, nos dicen los técnicos, que tenemos gente conectada en Asia, en China, Indonesia, Malasia. Y además tenemos 2 personas de Australia, me están comunicando. Por favor, para los asiáticos y los australianos me disculpan. Buenas noches y buen amanecer para unos y para otros. ¿Ok? Les recuerdo a los ponentes nacionales que tenemos 5 a 7 minutos y a los internacionales tenemos un tiempo de 10 minutos. Los invito, por favor, que revisen nuestro trabajo, que se conecten con nosotros, que nos conozcan a través de nuestra página web www.benecapital.org, así como las redes sociales tradicionales, Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, simplemente colocando Benecapital con B pequeña, B de Venezuela. Paso la palabra a mi querido Jorge Botti para que comience su labor de moderación. Gracias, Jorge, por la invitación. Muchísimas gracias, Oscar, por tu gentil presentación y mis saludos a todos. Presumo que me están escuchando bien, procuraré hablar un poco más despacio que lo tradicional y con la esperanza de que podamos escucharnos todos bien. Solo quisiera hacer una breve mención al entorno en el que nos encontramos. Como ha dicho Oscar, mi vida ha estado vinculada al sector empresarial fundamentalmente. Podríamos decir que el sector empresarial tradicional, tal vez el más tradicional de todos, y siento que de alguna manera represento el público objetivo de todo lo que significa Benecapital, que al final se trata de conseguir inversiones, transformar empresas. No es un secreto para nadie que Venezuela está viviendo un momento difícil, inmersa en una ya larga crisis política y en los últimos 7 años sometido a una, digamos, crisis económica que todos sabemos que ha tenido un impacto enorme sobre la dimensión de la economía venezolana. Pero el tener conectado a más de 1000 personas desde tantos lugares del mundo nos dice algo, y efectivamente es que hay un enorme interés por participar en la recuperación y en el crecimiento de una economía que tiene unas particularidades muy atractivas para inversionistas de todo tipo. Tal vez sea esta la primera vez en un siglo en el que encontramos la situación de Venezuela distinta a la tradicional, con un sector público disminuido tremendamente, pero con un sector privado solvente, disminuido también. Se habla de 2/3 partes del tejido empresarial que se ha perdido en los últimos 15 años, 20 años, pero es un sector solvente, activo, decidido a quedarse en Venezuela y está enfrentando en estos momentos, a mi juicio, 2 grandes miedos. En primer lugar, el miedo a sobrevivir a la pandemia. Pero hay un miedo aún superior, que es el miedo a sobrevivir a la apertura y a las transformaciones que va a exigir el mundo, sea una apertura ordenada o desordenada. Y creo que eso es importante entenderlo, porque precisamente el mundo de la inversión está allí para ayudar a superar esos miedos. Hay 2 grandes mitos, además, que creo que están gravitando alrededor de la mente de quienes hacemos empresa en Venezuela. En primer lugar, el mito del día D, esperar que haya algún tipo de transformación para invertir. Eso está cada día más lejano de la mente de quienes han decidido moverse y aprovechar las oportunidades que puede tener Venezuela. Y tal vez el segundo mito, quizás el más importante, que merecería todo un seminario, y celebro que hoy tengamos acá representantes muy sólidos sobre el tema de los hidrocarburos, es que Venezuela muy probablemente deje de ser para siempre un petroestado. Va a seguir siendo un país con petróleo, pero no un petroestado. Y siento que eso implica una gigantesca transformación en el ánimo de la inversión privada y en la forma en que se relacionará en el futuro el sector privado con el sector público. Dicho esto, vamos a entrar en materia. Tenemos poco tiempo y muchas intervenciones, todas muy valiosas. Son 11 intervenciones en total, algunas institucionales, otras relacionadas con el mundo de los hidrocarburos, con el mundo de la tecnología,
con algo importantísimo para efecto de la mayor parte del tejido empresarial venezolano, que es el mundo de las empresas familiares, y cómo aproximarse a la recepción de capital, de inversionistas y de transformación, y por supuesto el mundo de la economía y el mundo de las inversiones en general. Vamos a tener, como ya ha dicho Oscar, 10 minutos para intervenciones de quienes están vía remota y 7 minutos y tanto para las que están aquí presentes en Venezuela. Voy a hacer unas preguntas a cada uno de estas 11 personas, salvo la intervención inicial, que es un mensaje institucional de la CAF. Y voy a tener el ingrato deber de avisarles justo un minuto antes de terminar cada intervención que está llegando el minuto final y que deben redondear sus ideas. Les agradezco muchísimo una vez más el tiempo que han dedicado para conectarse el día de hoy, a quienes están presentes, y estoy seguro que esto va a ser el inicio de una gran expectativa y de un camino interminable de inversión, de crecimiento y de entender que invertir y buscar inversionistas para el capital venezolano y para el tejido empresarial venezolano implica mucho más que solo el dinero. Implica talento, implica gerencia, implica transformación para acometer los retos del futuro. Sin más, comenzamos entonces con la intervención institucional del doctor Rodolfo Clavier de la CAF. Adelante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde estén conectados. En nombre de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, les envío un cordial saludo a los miembros de Benecapital, a su junta directiva, los panelistas y todos los participantes, esperando que estén todos muy bien y con salud. Quería agradecer, por supuesto, la invitación de los miembros del Comité Ejecutivo de la Junta Directiva de Benecapital, Rodrigo Naranjo y Pedro Urdaneta, haciendo extensiva a los miembros de la asociación que hoy celebran su lanzamiento. Como muchos deben saber, CAF es un banco de desarrollo constituido en 1970 y está conformado por 19 países, 17 de América Latina y el Caribe, más España y Portugal, y 13 bancos privados de la región. CAF promueve un modelo de desarrollo sostenible mediante crédito e inversión, recursos no reembolsables y apoyo en la estructuración técnica y financiera de proyectos de los sectores público y privado en la región. El aporte sobre el desarrollo de la región se refleja en los resultados esperados de nuestras operaciones de crédito e inversiones patrimoniales. Yo me desempeño en la dirección de fondos e inversiones de impacto en la vicepresidencia de sector privado, que es la unidad que promueve y gestiona las inversiones en empresas, fondos y vehículos con alto impacto en el desarrollo, dirigidos a apoyar proyectos de infraestructura a la micro, pequeña y mediana empresa, la inclusión financiera, la innovación empresarial y en general las mejoras en productividad y competitividad a través de soluciones del mercado de capital privado y operaciones de fortalecimiento patrimonial en emprendimientos de alto potencial a través de la banca de desarrollo y otros aliados alineados con los objetivos de CAF, procurando catalizar recursos de inversionistas institucionales y generar adicionalidades en nuestras intervenciones. Sin duda, la misión de una asociación de capital privado tiene muchos lugares de encuentro con la misión de un banco de desarrollo como CAF. El área en la que yo me desempeño, además de promover y gestionar las inversiones en empresas y fondos, gestiona las relaciones institucionales con la industria de fondos de capital y gremios especializados, de forma de conducir este relacionamiento institucional con los actores claves del mercado para promover mejores prácticas, el desarrollo de la industria y de los ecosistemas de capital privado en los países miembros, de forma tal que son unos aliados muy importantes. Los objetivos que suelen tener las asociaciones de capital privado se vinculan con el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones y atracción de inversionistas institucionales, la generación de conocimiento e información del mercado en términos de actores, de transacciones, de mejores prácticas, el desarrollo y mantenimiento de relaciones con autoridades y reguladores para mejorar la competitividad de la industria, así como la promoción y difusión de la industria de capital privado y venture capital a nivel nacional y global. CAF está muy alineada con estos objetivos y ha desarrollado intervenciones con las principales asociaciones, tanto locales como regionales, desde auspicios y participación de eventos, pasando por productos de conocimiento o incluso, en el caso de países en los que tenemos un número relevante de inversiones, llegar a ser miembros.
CAF aporta recursos no reembolsables de cooperación técnica para el desarrollo gremial e institucional de fomento y promoción del capital privado en la región, además de hacer aportes de recursos financieros y el apoyo en la creación de fondos locales o regionales. CAF enfatiza la transferencia de conocimientos, compartiendo experiencias y lecciones aprendidas con los actores involucrados en el desarrollo de esta importante industria, financiando estudios pertinentes y a través de la publicación de estudios relevantes para el desarrollo de la industria. Aplaudimos el lanzamiento de Benecapital, les deseamos el mayor de los éxitos y como ya lo hemos manifestado en comunicaciones recientes, nos ponemos a la orden para evaluar oportunidades de colaboración entre ambas instituciones, así que les deseamos muchos éxitos. Bien, gracias Luis y felicitaciones y agradecimiento como venezolano al trabajo que estás haciendo en la CAF en pro de la región y de Venezuela en particular. En la primera intervención que vamos a tener está en el plano de lo institucional, de Benecapital. Queremos tratar de transmitir de la manera más transparente posible y clara cuál es su propósito, cuáles son sus, digamos, principales objetivos. Y para eso quiero preguntarle a mi querido amigo Luis Gerardo García, que además de ser presidente de Beninca, una banca de inversión, es vicepresidente institucional de esta asociación que está hoy lanzándose al mundo, Benecapital. ¿Puedes explicarnos, Luis, cuál es el propósito y objetivos de Benecapital? Muchas gracias, Jorge, por tu pregunta y por tu presencia en este evento. Benecapital busca el desarrollo de la actividad de capital privado a través de la promoción, el fomento y el desarrollo de los intereses comunes de sus miembros en el área. Para ello, Benecapital se ha trazado varios objetivos que podemos englobar en tres grandes áreas. Primero, promover a Venezuela como destino de inversión. Pero no solo promover a Venezuela como destino de inversión, sino también promover el capital privado en el país como fuente de financiamiento sustentable. Dos, ser un foro de discusión y encuentro del sector y un vaso vinculante entre los actores del sector y los organismos reguladores, promoviendo la regulación competitiva y moderna del sector y la adopción de altos estándares de transparencia y gobernanza. Y finalmente, al motivar el desarrollo profesional y educativo y generar información estadística y el interés de la academia en el sector en Venezuela. Todo con la orientación de fomentar la participación de más activa de inversionistas locales y extranjeros, impulsando un mayor número y frecuencia de operaciones de capital privado. Sí, gracias, Luis. Seguimos en el plano institucional. Tenemos que tratar de entender cómo se llevan a cabo, cómo se pretende llevar a cabo estos objetivos que hemos escuchado recién. Y para eso vamos a escuchar a mi querido amigo Rodrigo Naranjo, que además de ser director y fundador de VIP Capital, banca de inversión, es el vicepresidente técnico de Benecapital. Luis, Rodrigo, perdón, al final, ¿cómo podemos atraer capital extranjero? ¿Cómo podemos posicionar a Venezuela en una situación y un entorno tan complejo frente a los ojos de inversionistas internacionales que tienen tantas opciones? Bueno, esto es una pregunta muy importante y debemos partir para abordar nuestra estrategia comunicacional de cara a los inversionistas. Nosotros debemos partir por poner los dos pies en la tierra. Debemos reconocer que Venezuela es vista por la comunidad de inversionistas globales como uno de los países con la tasa de riesgo país más alta del mundo, y reconocer que Venezuela ha dejado de ser desde hace un buen tiempo un mercado emergente. No somos percibidos en el universo de países de mercados emergentes y más bien nos ven dentro de una categoría llamada mercado frontera, que es una subcategoría dentro de mercados emergentes, y una subcategoría en la que estamos hoy por hoy con la mayoría de los países africanos, con los países más pequeños de América Latina y con algunos de los países más pobres de Asia. Entonces, partiendo de que así estamos percibidos hoy y partiendo de que hay un reconocimiento por parte de todos en la comunidad internacional de que Venezuela atraviesa una crisis económica, social, política bien conocida, nosotros vamos a enfocarnos en contar la otra cara de la moneda. Existe al mismo tiempo un país que hoy por hoy
tiene una serie de fortalezas y potencialidades que son desconocidas por los inversionistas a nivel mundial. Entonces, nuestra estrategia va a ser resaltar lo que es nuestra convicción. Y la convicción de Bene Capital es que no existe un solo país en el universo de mercado frontera que tenga más potencialidades y fortalezas que Venezuela. Y lo voy a repetir porque es muy importante. No existe un solo país en el universo de mercado frontera que tenga más potencialidades y fortalezas que Venezuela. Pudiésemos pasar horas acá hablando de fortaleza y potencialidades de Venezuela, pero tan solo por mencionarles algunas pocas. En el ámbito de la infraestructura, Venezuela tiene una infraestructura que fue construida durante décadas y que sin lugar a dudas es superior a la de todos los mercados frontera del mundo. Y en algunos casos es inclusive superior a la de algunos países considerados mercados emergentes, es decir, países mejor vistos que Venezuela. Les pongo un ejemplo rápido. Según la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, la capacidad instalada de generación eléctrica de Venezuela es de 31 millones de kilovatios. Eso se compara con 17 millones de kilovatios en Colombia y 15 millones de kilovatios en Perú. Es verdad que buena parte de la infraestructura venezolana requiere mantenimiento, en algunos casos concluir partes que quedaron inconclusas, pero el hecho es que existe. No hay que construirla de cero como en casi todos los países fronteras. Esto es una diferencia muy importante. Otra cuestión que hay que tener en mente tiene que ver con el ahorro de los venezolanos en el exterior. Se estima que los venezolanos tenemos ahorrado en el exterior entre 450 y 500 millardos de dólares. Esto sin duda es más alto que cualquier país mercado frontera, pero también es varias veces más alto que algunos países mercados emergentes, como nuestros vecinos y hermanos de Colombia y Perú. Esto es muy importante, porque dadas las condiciones correctas, con que una parte pequeña, una parte modesta de estos ahorros internacionales regrese a Venezuela progresivamente, eso se transformaría en un acelerador del impacto que tuviese nuestra economía la inversión extranjera privada, como la que vamos a fomentar acá en Bene Capital, y también de el impacto de financiamiento de, por ejemplo, multilaterales. Otra consideración muy importante es que estamos convencidos que no existe un solo país en el universo de mercados fronteras, y probablemente tampoco dentro de mercados emergentes, que tenga la potencialidad de monetizar de manera tan rápida y también en la magnitud tan grande que puede hacerlo Venezuela, monetizar sus reservas minerales. Todos sabemos que Venezuela tiene la reserva de petróleo más grande del mundo, y también muchos sabemos que Venezuela tiene la reserva de gas más grande de América Latina. Lo que a veces se nos olvida es que esos yacimientos están perfectamente identificados su ubicación, que tenemos una infraestructura petrolera básica bastante buena, que sin duda necesita invertir una buena cantidad de dinero en mantenimiento, reparación, pero existe, no hay que construirla de cero. Y algo aún más importante es la materia gris. El capital humano de los venezolanos en el sector petrolero, de gas y minerales. Modestia aparte, nos sentimos cómodos diciendo que Venezuela tiene el mejor talento humano en ese aspecto a nivel mundial, a nivel entre mercados fronteras y mercados emergentes. Es verdad que buena parte de estos compatriotas hoy no están en Venezuela, pero dadas las condiciones correctas, progresivamente algunos de ellos pudiesen ir retornando y sumándose a una recuperación extraordinaria de ese potencial que tiene Venezuela. También es importante tener claro que Venezuela tiene una diáspora que por muchos es considerada la diáspora mejor formada, mejor educada que existió en la historia del mundo. Esto es importante porque la experiencia de países como Vietnam y la India ha demostrado durante los últimos años, últimos 30, 20 años, el impacto que pueden tener en su economía, el retorno progresivo, si bien pequeño en un comienzo, pero progresivo, de parte de esa diáspora bien formada como la venezolana. Y el último punto que le dejo hoy, para que lo vayamos pensando, tiene que ver con las ventajas que le da a Venezuela su ubicación geográfica. Venezuela está ubicada en el hemisferio occidental, muy lejos de las zonas conflictivas del mundo. Esto es un privilegio estar en una zona pacífica como el hemisferio occidental, y es un privilegio que no tiene ningún mercado frontera de un tamaño comparable o superior en población a Venezuela. Como les dije, podemos pasar horas hablando de la potencialidad y fortaleza de Venezuela. De eso nos vamos a dedicar en Bene Capital a través de nuestras redes sociales, nuestra página web y algunas publicaciones que estaremos compartiendo con la comunidad global durante los próximos meses. Pero la idea importante acá que nos llevemos es que
vamos a decir a los inversionistas globales lo siguiente. Si usted está buscando diversificar parte de su portafolio y colocar parte de su portafolio en mercado frontera, no existe un mercado frontera en el mundo que tenga más potencialidades y fortalezas que Venezuela. Repito, tiene que tener a Venezuela en su radar, porque si el objetivo es destinar dinero a mercado frontera, no existe uno que tenga más fortaleza y potencialidades que Venezuela. Por ahí va a ir alineada nuestra estrategia durante los próximos meses. Bien, gracias, Rodrigo. Has hecho una radiografía estupenda, resumida en 5 puntos sobre cuál es la otra cara de la moneda, como tú bien dices. Vamos a escuchar ahora una intervención de nuestro primer invitado de remoto, creo que se encuentra en Lima, efectivamente, sobre la óptica que se tiene sobre la región. Cuando se habla de fondos de inversión privado y el nombre de Carlyle sale a colación, por supuesto estamos hablando de uno de los más grandes y de los de mejor reputación del mundo. Hay un venezolano allí que está trabajando y es el director de Carlyle, me refiero a Luis Malavé, que nos acompaña, repito, desde Lima, y quisiera que nos hablaras, Luis, sobre la visión, la experiencia que han tenido en los países de la región en cuanto al desarrollo del capital privado y de alguna forma responder a las inquietudes, o más que las inquietudes, a la referencia que ha hecho Rodrigo. Adelante, Luis. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los asistentes a esta conferencia. Muy agradecido con la invitación y también muy emocionado con esta iniciativa que rescato las palabras de apertura de este webinar. Pone a Venezuela en el radar de los inversionistas globales. Venezuela ha estado durante más de 10 años fuera del radar de los inversionistas globales y ya es hora de que podamos cambiar una narrativa en función de eso para que atraigamos capitales al país. Y con todas las potencialidades que mencionó Rodrigo en su intervención, yo creo que podemos tener unos años venideros mucho más prósperos que los que hemos tenido en los años anteriores. La intervención de hoy va a estar compuesta de 4 partes. La primera es darles más o menos un mapeo y una historia de lo que es la industria de capital privado en la región. La segunda parte son los aprendizajes y las experiencias que hemos tenido los inversionistas de capital privado en la región. Luego, en la tercera parte, trata de contrastar lo que ha pasado en Latinoamérica con respecto a otras regiones del mundo. Y por último, ¿qué veo yo de visión muy personal como venezolano de oportunidades en Venezuela en este ámbito? Entonces, la primera parte, lo que es una reseña histórica y un mapeo de la región. Yo divido la región en lo que es capital privado y yo diría en inversiones en general en 3 grandes bloques. El primer bloque es Brasil. Brasil atrae más del 70% del capital que se invierte en la región y la palabra que resume todo esto y la razón por la cual lo hacen los inversionistas es escala. O sea, en Brasil tienes 230 millones de personas, tienes vastos recursos, tienes una de las costas más largas del mundo y tienes un montón de minerales y recursos naturales que ellos han venido explotando por mucho tiempo. El segundo gran bloque, que es el que ha traído mucha atención porque es el bloque como de mayor estabilidad macro y es el bloque que ha construido una narrativa en los últimos 20 o 30 años, que es ese bloque andino y puede incluirse México de cierta forma y es lo que ellos trataron de llamar el mercado integrado latinoamericano o el MILA en el acrónimo. Y el tercer gran bloque es el resto, que es donde está Venezuela, donde está Argentina, los países que de alguna u otra forma no han construido esa narrativa y no tienen la estabilidad macro para ser un polo atractivo de inversiones. Ahora, en cuanto a reseña histórica, la industria de capital privado empieza en la región mayormente a partir del 2006-2007 con el boom de los commodities. Ahí ese boom de los commodities básicamente trajo movilidad social porque el dinero fluía hacia las clases más desfavorecidas, había una explosión de clase media y eso hizo que muchos inversionistas a nivel global tuvieran cierto atractivo a la región y empezaron a poner capital a trabajar. Pero eso también coincide
con que en el caso de este segundo bloque que mencioné, que es el bloque andino mayormente, los fondos de pensiones empezaron a invertir en private equity. Entonces, las dos entran al mismo tiempo porque los fondos de pensiones invierten en el capital privado en sus propios países, y eso hace que los inversionistas internacionales digan, bueno, tengo un capital local, smart money, que va a invertir conmigo y va a velar por mis intereses. Esa industria se empezó a formar, yo diría, de una manera muy desorganizada, inicialmente porque fueron muchos banqueros originalmente que no tenían experiencia en private equity, no tenían la institucionalidad, no tenían el know-how de la industria, y empezaron a comprar activos desde ese entonces en algunas de las industrias que probablemente son más emblemáticas de la región. En el caso de Perú, por ejemplo, minería, pesquera, en el caso de Colombia, algo de oil and gas, etc. Eso más o menos diría yo que es el primer quinquenio, que es el 2007 al 2012. En el 2012 empezaron a entrar jugadores internacionales como Carlyle. Advent ya tiene un poco más de tiempo que Carlyle, pero está TPG, Warburg Pincus, otros jugadores que empezaron a entrar en Brasil y luego empezaron a expandirse hacia Colombia, Perú, y incluso hasta países de Centroamérica. Ese nuevo quinquenio del 2012 al 2017 viene ya con capital organizado, pero también con capital con experiencia, y ese capital con experiencia trajo consigo toda la batería de recursos globales que tienen Carlyle, Advent y todas estas firmas para atraer talento a esas empresas que compramos y que tratamos de mejorar para poderlas vender a un mayor valor en 3 o 5 años, que es el objetivo de cualquier fondo de private equity tradicional. Pero también trajo esa transferencia tecnológica que es intrínseca a la industria y también de las empresas que compramos en el país donde vayamos a invertir. Y ese quinquenio también trajo aprendizajes que son los que les voy a dar en este siguiente bloque. En este siguiente bloque, y yo creo que ya estaríamos entrando en una siguiente fase de private equity en la región, en base a los aprendizajes que hemos tenido en estos 10 o más años invirtiendo en la región. En cuanto a los errores que se cometieron al inicio por inexperiencia, por falta de conocimiento en la industria y falta de millas en el sector, básicamente lo que hicieron muchos gestores fue comprar negocios que tenían dificultad de escalar, negocios que estaban en industrias que eran muy intensivas en capital, o sea, necesitaban muchos hierros, muchas fábricas, etcétera. Negocios donde les era muy difícil encontrar talento especializado, independiente, que pudiera llevar a esas firmas al siguiente nivel. Y yo diría muy importante, un desalineamiento entre el gestor, el fundador y el equipo gerencial. Entonces, no había una estructura que pudiera alinear a esas 3 partes. Y muy importante también, algo que escapa de la industria per se, pero algo que ha ocurrido, es que lo que compraste en el 2007 y lo vendiste en el 2014, lamentablemente sufriste una depreciación de moneda considerable que erosionó cualquier retorno que pudiste haber conseguido vía incremento de la EBITDA. La parte buena, lo que se rescata como éxitos de la industria en Brasil, en Perú, en Colombia, en los países donde tenemos cierta presencia, tanto Carlyle como otros jugadores internacionales, lo que sabemos, y ahí vamos tratando de afinar la metodología y el proceso de inversión y tratar de enfocarnos en dónde podemos agregar más valor. Y es, yo diría, resumido en 3 o 4 elementos. El primero es que tienes que buscar escala. Tienes que buscar escala de cierta forma, y la escala la puedes lograr o en un país grande como lo tienes en Brasil, o en negocios que sepas que tienen cierto potencial de comprar un activo e ir consolidando el sector dentro de ese país para
conseguir una posición ventajosa comparativa. Lo segundo es que definitivamente si eres un gestor y tienes experiencia en varios sectores en private equity, lo más natural es que busques activos en los cuales tienes experiencia, porque básicamente en la medida que tú puedas llegar y comprar algo donde conozcas y tengas una red y conozcas a los clientes y conozcas a los proveedores y tengas la capacidad de atraer el talento, etcétera, puede ayudar a tener una puesta en marcha mucho más rápida. Y bueno, en el caso de negocios que sean muy intensivos en capital, nosotros hemos tenido malas experiencias, a excepción de todo lo que esté relacionado a infraestructura, oil and gas, etcétera. La tercera parte de esta intervención, y espero no sobrepasarme demasiado el tiempo, pero es contrastando lo que ha pasado en la región con respecto a lo que ha pasado en el mundo entero. Gracias, Luis. Te interrumpo un segundo para decirte que sí, estamos ya muy próximos, pero continúa, por favor, trata de resumir, ya estamos pasados, pero te escuchamos, adelante. Perdonen, es que me emociono con el tema y me paso de los minutos. Pero bueno, en el caso de private equity a nivel internacional, la industria ha venido evolucionando también desde los años 80, cuando empieza esta industria en una etapa muy incipiente, donde básicamente era comprar, apalancar y con ingeniería financiera podías generar retornos muy sobresalientes. Hoy en día la mayor parte del retorno, el 70% del retorno es creación de valor incrementando el EBITDA de las compañías. ¿Y cómo lo haces? Pues lo tienes que hacer trayendo talento, invirtiendo en negocios que conoces, etcétera, y en crecimiento. Entonces, lo que tenemos en Venezuela hoy en día es la oportunidad de poner en marcha de nuevo una infraestructura que existe, como bien dijo Rodrigo, y que hay que ponerla de nuevo al estándar global. Y eso es importante decirlo porque Colombia le costó 10 años llegar a 1 millón de barriles. Nosotros tenemos una capacidad instalada para llegar a mucho más de eso y lo podemos hacer en mucho menos tiempo con el capital dispuesto para ello. Entonces, en Venezuela yo veo naturalmente oportunidades en el sector de oil and gas, veo oportunidades en el sector eléctrico porque Venezuela también tiene muchísimas capacidades allí, hidroeléctricas, claramente todo ligado al sector de hidrocarburos. Todo lo que es en el sector de telecomunicaciones, vemos muchísimas oportunidades porque Venezuela tiene algo de capacidad instalada, tiene una de las penetraciones de smartphones más altas de la región y lo que tenemos que es ampliar los anchos de banda, etcétera. Y no menos importante, todo lo que esté vinculado a Venture Capital e innovación, que el mundo está yendo hacia esa dirección de digitalización. Bueno, muchas gracias y disculpen que me haya pasado de los minutos. Sí, gracias a ti, Luis. No te preocupes, es apasionante, como dices, escucharte y hablar sobre estos temas. Habrá, estoy seguro, mucho más tiempo en lo sucesivo para hacerlo. Vamos ahora con Leo Castellanos. Leo también está por vía remota y nos va a hablar específicamente, dada su experiencia y trayectoria en el fondo inglés Sach Invest, que es especializado en proyectos de innovación y tecnología, sobre su percepción como destino de inversión para desarrollos de empresas de tecnología en Venezuela. Adelante, Leo, te escuchamos. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días para todos. Un placer estar acá y gracias por la oportunidad. Sí, mi experiencia como inversor en el ámbito de capital de riesgo o venture capital, yo diría que para tener un ecosistema de emprendimiento tecnológico próspero en Venezuela, evidentemente empieza por tener un marco legal, político y económico estable, acceso a un mercado donde haya una masa de clientes sustancial con un problema lo suficientemente intenso para resolver y que estén dispuestos a pagar por eso, y fomentar y facilitar el retorno de parte del capital humano y de emprendedores que se encuentran en el exterior. No es poca cosa ni es fácil, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Ahora, si esas condiciones están dadas desde la perspectiva del capital de riesgo de Venture Capital, es generalmente aceptado el siguiente marco teórico
para el fomento de eso, que comprende 4 componentes. Primero que nada, estos ecosistemas tienen que estar liderados por los emprendedores. Si bien es cierto que hay distintos actores que juegan un papel crucial, estos ecosistemas deben ser liderados por los emprendedores porque históricamente cuando no es así, la comunidad no es sustentable en el tiempo. Los emprendedores son las personas que están activas en el espacio y siempre están liderando con su ejemplo. Como segundo componente, estas actividades tienen que tener una visión a largo plazo. Una visión por lo menos a 20 años. Van más allá de los ciclos económicos en general, de los ciclos económicos de crecimiento, pico, caída y fondo. Y están dados, claros son los ejemplos de clústeres como Silicon Valley, como Israel. En tercero, el ecosistema tiene que ser inclusivo de cualquier persona que quiera formar parte de él, ya sea que esté cambiando carrera, graduándose de la universidad, sencillamente hacer algo diferente y explotar una oportunidad. Y en ese marco teórico desarrollar como cuarto lugar constantemente actividades que atraigan a todo el vertical empresarial, incluyendo emprendedores experimentados, aquellos que lanzan por primera vez, los que están pensando hacerlo, evidentemente inversores que quieran arriesgar su dinero, mentores, sumamente importante, empleados de estos emprendimientos y prestadores de servicios y asesores. Otra parte que dada mi experiencia acá en el Reino Unido, es importante recalcar es el rol del gobierno, de los gobiernos locales, regionales y nacionales. Empezando por propiciar un marco regulatorio que fomente la actividad emprendedora. Segundo, establecer incentivos fiscales que contribuyan a la inversión en compañías de emprendimiento tecnológico. Y tercero, de alguna forma también se ha dado el caso de hacer tanto inversiones de capital como grants, disculpen que no recuerdo ahora la palabra en español, para fundar el mínimo producto que se pueda desarrollar por parte del emprendimiento tecnológico. Otro actor extremadamente importante en los clústeres que se ven tanto en el Reino Unido como en Europa, en Estados Unidos, son las universidades. Y es algo que pienso que en Venezuela se puede explotar de una forma puntual. Porque las universidades proveen tanto de distintos recursos, ¿no? Estudiantes, profesores de materia técnica tecnológica específica, laboratorios, en algunos se pueden dar programas de emprendimiento y las áreas de investigación e innovación que pueden ayudar a desarrollar un emprendimiento tecnológico. Por otra parte, también un actor importante en todos estos clústeres, estos ecosistemas, son las corporaciones grandes que pueden proveer espacio físico, pueden dar un tema industrial, un problema temático a los clústeres y dan acceso a problemas como cliente y también a recursos. Y otro importante jugador en este ecosistema, y es algo en lo que tengo bastante experiencia, es el poder de las aceleradoras de empresas tecnológicas. Las aceleradoras son organizaciones que se dedican a impulsar startups que están comenzando a salir al mercado empresarial. Su funcionamiento se basa en un programa que contiene distintas actividades con plazos estipulados. Y tienen actividades como la mentorización, la formación intensiva, la educación digital y la tutorización por parte de las aceleradoras. Una vez que se finaliza el programa, tiene lugar un Demo Day, que es el evento público donde se demuestran los avances que se han hecho durante esos meses. Las aceleradoras principalmente están enfocadas a empresas del sector tecnológico, pero usualmente también conseguimos aceleradoras que están enfocadas en un problema temático específico. La principal característica de los modelos de negocio de las aceleradoras sencillamente es el retorno de dinero invertido en cada una de los startups a través de la compra de acciones de estas. Entonces, para resumir, pienso que en Venezuela evidentemente hay una
hay distintos problemas y circunstancias que hay que resolver. Sin embargo, se puede comenzar por atacar o explotar la oportunidad que tienen las universidades y algunas aceradoras corporativas que he visto que se están dando en Venezuela por parte de transnacionales. Gracias, Leo. Justo a tiempo. Agradecido. Tenemos varios participantes todavía y importante que estemos dentro del tiempo por respeto a todos ustedes. Muy agradecido de nuevo, Leo, por el trabajo y por estar llevando en alto siempre el nombre de los venezolanos en el extranjero. Vamos a hacer ahora no un alto, sino una vuelta al tema quizás más institucional con Ignacio Pulido, que es socio director de la empresa ADB Plus y vicepresidente de comunicaciones de Benecapital. Nos va a hablar Ignacio sobre cuáles son los beneficiarios, quiénes podrían ser los beneficiarios primarios de la asociación, de una asociación como Benecapital y qué tipo de beneficios pueden aspirar. Adelante. Perfecto, gracias Jorge y a todos los que están conectados en este momento en este webinar. Voy a ser breve para darle mucho espacio, digamos, a nuestros panelistas internacionales que está muy interesante toda la conversación. Básicamente, en Benecapital, todas aquellas empresas e instituciones privadas, nacionales, multinacionales, fondos de inversión, prestadores de servicios, personas académicas que tengan temas relevantes que aportar a capital privado son bienvenidas en la asociación, ¿no? Y para efectos de beneficio, lo que nosotros decimos es que queremos dar beneficio a los miembros asociados, generalmente en tres grandes temas, ¿no? Informar, conectar y educar. El caso de inversionistas, que es el de nuestros miembros principales, vamos a llamarlo así, queremos básicamente informar y conectar. Informar porque queremos que Benecapital sea un canal confiable de acceso a información sobre el sector de capital privado en Venezuela, sobre información del país, que muchas veces es difícil de conseguir, y también a través de acceso a estudios internos que vamos a desarrollar el momento de todo lo largo como parte de la asociación, ¿no? Por otro lado, conectar. Queremos a través de la participación de los miembros inversionistas en comité, en mesas inversionistas, que puedan conectarse y dialogar y compartir ideas con el resto de la asociación y entre los mismos inversionistas. En segundo lugar, prestadores de servicios, empresas prestadoras de servicios que son parte de la asociación, y para ellos la plataforma de Benecapital debe ser una plataforma para poder difundir sus mensajes y contenidos relevantes sobre el sector de inversión de capital privado que tengan y que puedan ser escuchados mucho más allá. Para ello ponemos a disposición todas las redes de presencia en redes sociales nuestras, obviamente acceso a los estudios y también un tema muy importante que me voy a comentar, que es acceso a un mapa sectorial y de listas de empresas potenciales sujetas de inversión que queremos adelantar y queremos promover a través de Benecapital, para que tanto inversionistas como prestadores de servicios puedan tener claro qué tipo de oportunidades existen y dónde pueden ser prioridades de su portafolio de inversión, ¿no? Por último punto, de educar. Y educar, que nos vamos entonces a la parte de los sujetos de inversión. Toda empresa que quiera recibir inversión en capital privado es un sujeto de inversión. Para ellos, si bien no son miembros de Benecapital, son parte importante de este ecosistema y queremos para ellos poder ofrecer acceso a que tengan, digamos, al directorio, acceso, digamos, a, sobre todo, material informativo sobre qué es capital privado, desde lo básico, de qué significa capital privado como mecanismo de financiamiento versus otras opciones, hasta temas mucho más complejos que van desde la gobernabilidad, transparencia y otros temas, incluso cambios de mentalidad en lo que son gerencias de empresas, dueños de las empresas, que muchas veces hace falta, sobre todo considerando que hay muchas empresas familiares en Venezuela. Entonces, en resumen, lo que queremos en Benecapital como beneficio es ser un espacio de encuentro para todos estos agentes del ecosistema de capital privado, para que podamos conectar, promover a inversionistas, prestadores de servicios y sujetos de inversión para financiar este enorme potencial de Venezuela. Bien, gracias, Ignacio. Segundo, mientras me acerca el micrófono, mencionaste, Ignacio, el tema de las empresas familiares. Y esa es precisamente nuestra siguiente intervención, nuestra siguiente mini ponencia, realmente. Y sin duda alguna, lo acabas de mencionar, el tejido más vasto empresarial en Venezuela es el que tiene que ver con empresas familiares.
Y por eso tenemos a un miembro académico de Bene Capital, una venezolana, profesora del IESA, PhD de la Universidad de Tulane, me refiero a la doctora Patricia Monteferrante, que posiblemente sea una de las especialistas más importantes en temas de empresas familiares en Latinoamérica. Son muy complejas, lo sé por experiencia. Yo también pertenezco a segundas generaciones de empresarios y es tremendamente complejo el cómo se aborda las posibilidades de promover inversiones de capital privado en este mundo. La doctora Monteferrante tiene la palabra, la escuchamos. Bueno, lo primero que nada es agradecer estar aquí en este panel de expertos maravilloso. Bueno, lo que quería un poco reflejar es que la respuesta es compleja. Sin lugar a dudas puede ser bien compleja, porque pareciera que el mundo de las empresas familiares tiene como una visión muy contrapuesta a lo que son los fondos de capital privado, ¿no? Eso es en principio. ¿Por qué? Bueno, son conservadoras, muy tradicionales, está el peso del legado, de la transferencia entre generación y generación, muy asociado al tema de los fundadores, que son hombres o mujeres hechos a sí mismos, que muchas veces utilizaron sus propios recursos para construir este tipo de organizaciones. Entonces, eso pareciera como la primera aproximación y se contrapone a una visión de los fondos de inversión privado mucho más de mediano y corto plazo, mucho más asociado a dividendo y beneficio. Sin embargo, paradójicamente, no se contrapone, porque precisamente para poder garantizar la transferencia de legado, yo necesito algo que los fondos de capital privado suelen transferirle a las organizaciones, particularmente a las empresas familiares, que son todo lo que tiene que ver con la profesionalización y mecanismos de gobernanza, que adolecen en gran medida la mayoría, por supuesto, de las empresas familiares. En el caso venezolano, particularmente, yo diría que conspira un poco el estadio de desarrollo que estamos enfrentando. Es decir, si yo puedo pensar que una encuesta más o menos a 409 empresas familiares me muestra que en promedio tiene 35 años de vida y que un 57% está en manos todavía de la primera generación, yo diría que estamos atravesando probablemente cambios de timón. Y el cambio de timón que implica pasar a la siguiente generación nos da la oportunidad de tener una amplitud de criterio un poco mayor y una posibilidad de acercamiento precisamente a los fondos de inversión de capital privado. Entendiendo que si yo quiero aprovechar las oportunidades, además, cuando yo tengo más de una generación involucrada, empiezo a tener problemas de otra índole. Por ejemplo, los riesgos son distintos entre las distintas ramas familiares y por consiguiente muchos de ellos no desean invertir el capital propio en las aventuras de negocio. Y entonces eso pudiera abrir también un compás. Otro aspecto importantísimo que yo creo que es muy relevante y que tiene un papel sumamente importante para el mundo de las empresas familiares es lo que uno llama la parálisis societaria, que empezamos y el fondo de capital privado ahí también puede jugar un papel muy importante. En los últimos tiempos, por lo menos en mi ejercicio profesional, yo he encontrado esas situaciones y un fondo de capital privado ahí es una bendición porque rompe precisamente esa parálisis. Es una salida para muchos socios que quisieran deshacerse, por ejemplo, de participaciones accionarias. El gran temor del mundo de las empresas familiares al acercarse a fondos de inversión de capital privado es la pérdida del control. Sin embargo, yo creo que la Europa Latina, particularmente España, también nos ha mostrado que hay un acercamiento mayor a las organizaciones familiares y allí está en ver esos tratos como algo ganar-ganar y probablemente enseñarles que hay distintas posibilidades y opciones en esos acuerdos que se pueden llegar, ¿no? Al final yo creo que la ponencia, la pequeña mini ponencia institucional que me precedente mostró o dijo una palabra clave. En el mundo de las empresas familiares, la formación y la educación, la sensibilización hacia esos temas va a ser crucial. Y creo que a partir de la segunda generación hay una mayor apertura para este tipo de posibilidades. Bueno, yo estoy sobre el tiempo. Patricia, sí, no, muchísimas gracias.
¿Se me escuchan? ¿Estoy fuera? Sí, gracias de nuevo. No, estuviste perfecta con el tiempo y tu mensaje es muy claro, Patricia. Te agradecemos muchísimo tu participación. Vamos ahora a escuchar desde Londres al doctor Peter West. Peter es británico de origen y venezolano por adopción, según entiendo. Es asesor económico del EM Funding de Londres. Es una firma especializada en estrategias de inversión, de nicho. Es presidente además de la British Venezuelan Society en Chamber of Commerce. El doctor West nos va a hablar sobre su óptica como especialista en mercados emergentes, basado en Londres, tiene una amplísima experiencia. Doctor West, ¿cómo ve el papel de la inversión extranjera privada en el desarrollo de Venezuela? Bueno, muchas gracias y es un placer para mí estar participando en este evento. Voy a hablar primero como economista y al final, si hay tiempo, quisiera decir alguna palabra sobre la British Venezuelan Society, de lo cual soy chairman. Pero hablando primero como economista, bueno, todos sabemos que la reactivación económica de Venezuela se basará o para que se logre serán necesarias enormes cantidades de financiamiento externo. Una parte importante de estos recursos pueden provenir de las entidades multilaterales, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la CAF, pero gran parte de los préstamos de estas organizaciones tendrá como destino el sector público. Para fomentar la inversión privada, será clave la inversión extranjera, no solamente la inversión extranjera directa, sino también la inversión extranjera de cartera procedente del mercado internacional de capitales. Quizás inicialmente solo van a llegar al país montos relativamente pequeños de recursos provenientes de inversionistas con bastante apetito por el riesgo. Y eso es porque para muchos inversionistas potenciales, una precondición indispensable para invertir es la existencia de un marco regulatorio adecuado y de un entorno macroeconómico estable, como acaba de señalar mi colega Leo Castellanos. Y evidentemente hay bastante trabajo por hacer en este sentido. Y por ello me parece que es tan importante el lanzamiento de Venture Capital, porque tengo entendido que uno de los objetivos de la organización es justamente promover el establecimiento de un marco mejor para el capital privado, un marco regulatorio mejor para el capital privado. Otro punto que quisiera destacar de mi experiencia es que hoy en día es cada vez más importante para los grandes inversionistas institucionales el cumplimiento con los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza empresarial, ESG, por sus siglas en inglés, Environmental, Social and Governance. Nuestra experiencia en mi empresa es que muchos inversionistas no están dispuestos ni siquiera de considerar invertir en un fondo o en una empresa si no tiene una política, si esta entidad no tiene una política clara de ESG. Bueno, hablando un poco en términos más generales, evidentemente los desafíos económicos que enfrenta Venezuela son enormes y algunos quizás dirían que los problemas son casi insuperables, pero la experiencia de otros países de la región sugiere que no es así. Chile, por ejemplo, Chile también es un país de la región que conozco bastante bien, porque mi señora es chilena, mi hijo es caraqueño, pero mi señora es chilena. Bueno, Chile pasó por muchos años de inestabilidad antes de iniciar el proceso de expansión económica que lo ha convertido en el país más desarrollado de la región con la economía más exitosa. Y Perú, otro país andino, luego de sufrir una grave recesión junto con la hiperinflación a fines de los años 80, Perú pasó por una crisis
un poco parecida a la crisis actual en Venezuela. Pero después de pasar por esta crisis, Perú logró crecer de forma sostenida durante las próximas 3 décadas. Y eso es el camino que con suerte puede seguir Venezuela en los próximos años. El progreso obtenido por estos dos países se ha basado en la iniciativa privada y en la inversión privada, y el mercado internacional de capitales, por supuesto, ha jugado un papel fundamental en proveer el financiamiento necesario. Me parece que otra lección adicional que nos enseña la experiencia de otros países que han pasado por crisis graves es que las oportunidades de rentabilidad son excepcionalmente altas en la fase inicial de recuperación económica. Existe lo que se llama en inglés an early mover or a first mover advantage, la ventaja de ser pionero o el primero. Y creo que esa es una consideración bastante importante que deberían tomar en cuenta los inversionistas potenciales en Venezuela. Bueno, finalmente, si me quedan 2 minutos más, quisiera referirme brevemente a la British Venezuelan Society. La sociedad se estableció a mediados de los años 70 con el propósito de fomentar los lazos culturales, sociales y de negocios entre el Reino Unido y Venezuela. Y bueno, tradicionalmente todos nuestros eventos se realizaban acá en Londres, pero durante la pandemia nos hemos convertido en una especie de foro internacional con una serie de webinars con expertos, casi todos venezolanos, y con participantes no solo del Reino Unido, sino también de España, de Estados Unidos, de Venezuela, por supuesto, y de muchos otros países. Y bueno, para finalizar, me gustaría decirles que en la BVS, como se dice en Venezuela, estamos a la orden. Y una vez que haya pasado la pandemia y podamos todos viajar de nuevo, si les toca pasar por Londres, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Muchas gracias. Bien, gracias a usted, doctor West. Un honor escucharlo y conocerlo por vía virtual. Espero que pronto podamos hacerlo presencialmente. Ojalá. La siguiente sección tiene que ver con el corazón de la economía venezolana. Lo ha sido por más de un siglo. Me refiero al sector de hidrocarburos. El doctor West hacía referencia al Perú y su enorme milagro, si se quiere, económico con 3 décadas de crecimiento. Mucho se ha hablado recientemente en Venezuela sobre el final de la era petrolera. En el inicio de mi intervención comentaba que una cosa es que se haya desaparecido el petroestado tal y como lo concebimos, y otra cosa muy distinta es que dejemos de ser un país petrolero. Vamos a seguir siendo. Hacía referencia a las 3 décadas de crecimiento de Perú, porque sin duda alguna Venezuela podría estar, y hay mucho entusiasmo en la comunidad empresarial venezolana para repensar el país más allá del petróleo, para la era postpetrolera, pero las próximas décadas van a estar impactadas por la actividad de hidrocarburos en Venezuela. Sin el crecimiento de esa actividad va a ser tremendamente difícil, a mi juicio, que logremos alcanzar niveles de Producto Interno Bruto o de PIB per cápita como los tuvimos hace escasamente 7 años, 350 mil millones de dólares. Luce difícil, y con todo el respeto para mis amigos en el campo del ron, en el campo del chocolate, del cacao y otras tantas cosas que se pueden hacer en Venezuela, en el sector agro, en turismo, hay enormes potencialidades. Pero alcanzar, exportar, producir 40, 50 mil millones de dólares en el futuro es muy importante para Venezuela y los venezolanos. Y eso no puede hacerse sin el sector y la inversión en el sector hidrocarburo. Es el área más importante, pero también la más sensible, por razones que conocemos. No solamente el tema de las sanciones, es el tema de la visión estatista y centralizada que durante un siglo ha tenido la
la visión de cómo se extrae, cómo se produce y cómo se comercializa petróleo en Venezuela. Y por ello, las próximas 2 intervenciones van a estar dedicadas a este importante sector. La primera intervención va a estar a cargo de Santiago Fontiveros, que es miembro académico de Benecapital también, es experto en capital privado e hidrocarburos y es socio de Sucre Energy Group, que es una banca de inversión, y director para Iberoamérica de la gigante Maurel & Prom. Santiago, ¿cuál es tu percepción de Venezuela como destino de inversión en el área de hidrocarburos en este entorno tan complejo que más o menos acabo de dibujar? Adelante. Hola, muchísimas gracias a ustedes y a todos los participantes. Mira, Venezuela es un país con unas ventajas competitivas en términos de hidrocarburos tan vastas que cualquier persona que tenga relación con el mundo de los hidrocarburos lo sabe. Pero primero quiero hablar del tema de la percepción. El gran problema hoy en día es que la narrativa que se ha construido alrededor de Venezuela es una percepción que ha depreciado completamente el valor de Venezuela con respecto a su valor intrínseco. Pero si hay un mensaje que yo le quiero dejar a la audiencia es que las percepciones cambian a lo largo de la historia y que justamente es en ese momento de transición de la percepción que hace que una inversión sea, como decía Peter West, muy rentable en el corto plazo. Les quiero presentar 2 imágenes que creo que dicen esta historia de manera muy, muy ilustrativa, ¿no? Yo siempre he dicho que hay mucho paralelismo entre la Rusia a finales de los 90 y Venezuela, ¿ok? Esto, no sé si todos pueden ver la foto, ¿ok? Esta es una portada de The Economist de 1990. Donde Rusia comienza el camino de llamar a los mercados capitales. Y como se puede ver, no es muy telling para los inversionistas que se quieren meter ahí. Pero esa era la percepción global de una Rusia que comenzaba a abrirse, ¿no? Escasamente 3 años más tarde, The Economist tiene esta portada, ¿ok? Es en este momento donde un país comienza a tener una narrativa distinta, que comienza a arropar a cómo los inversionistas mundiales lo ven. Pero realmente el momento adecuado como fondo de capital privado para meterte en el país es en la primera portada, en esta portada. Porque es en esta portada donde el valor de los activos todavía está muy por debajo del valor intrínseco del potencial del país. Y es exactamente eso lo que sucede hoy en día en Venezuela, sobre todo en el sector de los hidrocarburos. El potencial de Venezuela es tan vasto que para aquellos que no son expertos en la materia, solamente para ilustrarlos un poco, si tú agarras todas las reservas de petróleo de México a Chile, alcanzan más o menos un poquito más del 10% de Venezuela. Todas las reservas de México a Chile. Hay campos en Venezuela, campos individuales, que tienen más reservas que Perú completas y que Colombia. Es tan vasto la cantidad de petróleo que existe en Venezuela y el potencial que tiene, que no estar metido de lleno dentro del sector de los carburos explorando Venezuela es un sinsentido a largo plazo. Los escenarios más pesimistas de la transición energética, como el de BP, dice que con una transición energética completa, el mundo en el 2050 estaría consumiendo todavía aproximadamente 25 millones de barriles. Venezuela va a ser uno de los últimos países en vender petróleo al mundo, ¿ok? Y eso significa que todos los players que hoy en día se metan en Venezuela dentro de 50 años seguirán vendiendo petróleo. No solamente tenemos, como decían, una infraestructura completa que ya hoy por hoy, con algunas actualizaciones, aguanta 4 millones de barriles en producción, sino que tiene la capacidad de aumentarse rápidamente. Tenemos una interconectividad de tuberías que va del oeste a occidente completas, donde todos los centros pueden llegar a todas las refinerías, podemos exportar fácilmente a Colombia a través de ballenas, podemos llegar con pequeñas tuberías e incrementos a Aruba, a Trinidad, a Centroamérica. En términos de líquidos del gas natural, tenemos una infraestructura. José puede producir hasta 200.000 barriles de líquidos del gas natural. Con eso no solamente podemos cubrir completamente la demanda interna de Venezuela, sino cumplir completamente la demanda del Perú y de Ecuador, en términos de butano y propano. Tenemos
un costo de barril de producción realmente bajo y competitivo. La mayoría de las estadísticas que uno ve del 2014 al 2018 tienen un costo inflado de producción de Venezuela porque tomaban en consideración el OPEX en bolívares a la tasa oficial. Eso está completamente inflado, ¿ok? El costo de producción de Venezuela no es $15 por barril, es muchísimo, pero muchísimo más bajo. En algunos campos, entre $3 y $4 por barril. Nosotros tenemos la capacidad de ser competitivos a muy largo plazo. Tenemos una ley de gas del marco actual existente, no hay que hacerla, ya existe, que permite 100% de inversión privada en toda la cadena de producción de gas, desde aguas arriba, aguas medias y aguas abajo. Venezuela, además de una bondad geográfica en todos los sentidos, tú puedes llegar a un Toyota Corolla prácticamente a todos los campos de Venezuela. Eso no lo puedes hacer en Colombia, créanme, no lo puedes hacer en Perú, no lo puedes hacer en Ecuador. El lago de Maracaibo es bondadoso en términos de la profundidad de las aguas y del medio ambiente, no es el Mar del Norte, no hay tormentas todos los días. Todo eso hace que a largo plazo Venezuela sea, sin duda alguna, el país más atractivo para invertir en términos de hidrocarburos. Los precios, el nivel de precios de los activos petroleros venezolanos con respecto al resto del mundo es tan diferente que hoy en día cualquier inversionista serio de hidrocarburos debería tomar en Venezuela en consideración. Bueno, con eso me despido, esperando que sea ilustrativo y le agradezco a Benecapital la oportunidad. Mil gracias, Santiago, y agradecido por el tiempo y además por tu mensaje que creo que ha quedado muy claro y conectado con otras intervenciones. Vamos a tener ahora una intervención de una persona muy conocida, ya se le presentó originalmente, y me refiero al doctor Ali Moshiri. Entiendo que sí está conectado con nosotros. Perfecto, de acuerdo. Yo creo que no necesita mayor presentación. Ali Moshiri es actualmente presidente de la empresa de asesoría de inversiones Amos Energy y expresidente de Chevron, muy conocido no solamente en el ambiente y de hidrocarburos en Venezuela, sino también por su vinculación todavía con el quehacer, digamos, de la muy golpeada actividad petrolera en Venezuela. Doctor Moshiri, un honor que esté con nosotros. Basado en su experiencia, ¿cómo ve sería el interés sobre todo la visión de las grandes compañías? Y tal vez me atrevo yo a también consultarle en función a la intervención que acabamos de escuchar de Santiago, cómo combinar esa intervención de grandes compañías con pequeñas o medianas que podrían estar listas para operar 1, 2, 3 campos nada más, de los más de 10.000, entiendo que estarían listos para intervenir en Venezuela. Y en general, ¿cómo ve el sector de hidrocarburos y energía en Venezuela? Y me atrevo a agregar, para finalizar, algo más. En su experiencia, sobre todo por su habilidad política de comunicación con el poder, el tema de entender que ya no puede el Estado atenazar completamente la propiedad y la gerencia y la administración de la actividad. ¿Cómo podemos adelantar esto en la Venezuela en el marco de la situación actual y también sin obviar el asunto de las sanciones? Muchísimas gracias y tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Permítanme hablar en inglés porque es necesario para la gente afuera de Venezuela puede entender mi mensaje. Yo creo que I don't think my video is working. Am I right? Can you hear me? Ali, we can hear you. We cannot see you. Can you please turn the... I am trying to push this. It said Zoom is unable to detect the camera. Therefore, let me see what I can do if it works. I'm afraid the problem is at your end, Ali. I can't do anything. We're not picking up a camera from your side. Right. I don't see it either. Therefore, I apologize for that. Therefore, if you don't mind, you just gotta. Can you hear me? Yes, we can hear you fine. Okay. Yes, we can hear you. Go ahead. Already. Well, all I got to tell you, I have more gray hair than I had when I was in Venezuela. Therefore, the picture is still the same. What message I want to really deliver in here is in 2 parts. Number one is Venezuela got definitely the potential.
to be an economic driver in Venezuela, in Latin America. I truly believe that. And I believe the economy side of the Venezuela starts with the oil sector. Whether or not the green movement that pushing the oil to the side is right or wrong is not an issue for Venezuela at the moment. Venezuela needs to jumpstart the economy. And the jumpstart the economy is not going to come from the tourism, it's not going to come from any other sector except oil sector. That's the reality. Actually, I was on the phone with one of the US government department talking about the same issue. The way that I see Venezuela has a capacity to attract a lot of capital. The new company that I have formed, we already raised $400 million to invest in Venezuela oil sector. We are very bullish, despite of the climate issue, to saying Venezuela needs money to jumpstart the oil sector. Now, you got three ways of getting that money to put in Venezuela oil sector. One, by giving it to PDVSA, one by bringing the private sector, one by bringing the public sector. We believe public and private sector partnership is the right way to do. We are beyond the era of domination by national oil company, because if you can see by 2050, the demand for oil is going to go down. We need to also build an infrastructure in Venezuela to transform from the oil to the green energy. The way that we have modeled this, we are modeling that by 2030, Venezuela can move from the oil sector to the green sector and have a balance of that. Therefore, capital investment is necessary to come to Venezuela, and I think it will come. I really do believe that. We didn't have any problem raising $400 million, and we are going to raise another $600 million through the public sector. And that $400 million came from the private capital in New York. Therefore, there is a lot of faith in the market about the potential of Venezuela to invest in Venezuela, especially in the energy sector. And also there are companies, my previous company, Chevron, their commitment to stay in Venezuela and carry on with the work that they are doing is the indication that even the big major companies coming back and is still going to be able to perform what they're supposed to do to bring investment. Why do we need investment in Venezuela? We need to create jobs. We need to create GDP. We estimated with $5 to $8 billion investment, we can bring the production in Venezuela to 1.5 million barrels a day. And if you look at the 1.5 million barrels a day potential in Venezuela, our modeling show that Venezuela would be able to self-fund itself for all the program that it has without borrowing money. That should be our aim. That should be our goal. Venezuela shouldn't look at IMF, World Bank, and other institutions or other countries for what I call it a investment. It should look at the private sector and public sector, and they are willing to provide that investment. Potential in Venezuela is not going to incrementally increase the oil production. It's going to replace what is lost. Therefore, OPEC production, 31 million barrels a day to 33 million barrels a day. Venezuela needs to get their share of that. For that, really what we are looking for to encourage foreign investors to come to Venezuela. And we believe that we can get the production to 2.5 million barrels by 2028 with a spending $20 to $25 billion. There are some big number out there who don't believe that is the reality. I think the reality is somewhere between $20 to $25 billion. Now, what are the challenges? One of the challenges that we got in Venezuela is even you got the money, how you can jumpstart the service sector. You got to bring the service sector into the equation. I have many discussions with the associations in Venezuela, last trip I made, trying to encourage them. They also need the capital. They need to jumpstart the services. We do have human resources capacity problem. Where do we get the people? You don't want to bring a bunch of expats into the country and overload it with a lot of costs. Therefore, we got to attract all these Venezuelans to come back.
and work in the oil sector. And the people, and Venezuelans that are like yourself, that they are in Venezuela, myself, that I consider myself a Venezuelan, to come in and carry on with the implementing the investment. The message I want to leave you is there is a tremendous energy out there by the private capital and public capital to invest money in Venezuela. Don't let anybody tell you otherwise. They believe in Venezuela, they believe in Venezuelans, and they believe in the potential of Venezuela. My new company is working on it, and I promise that we're going to carry on. Hopefully we raise more money. We are ready as soon as the normalization between the US government and Venezuela government happen. I promise you we will be there on day one to invest that money. Those are my comments. I'll be glad to answer any question you have. Yes, thank you very much, Dr. Moshiri. Mil gracias por su intervención. Tenemos un poco de tiempo y agradecemos que usted también esté conectado. We appreciate it. You still keep connected. We have a few minutes, but maybe we could share a question from any of the Bene Capital members. Go ahead. Someone has Oscar? Pedro. Yeah. Ali, can you tell us how hard it is to find private capital for investing in Venezuela these days? What type of objections do you get, or what type of arguments, what's working when talking about bringing capital into this country? Pedro, thanks for the question. Let me tell you how we start the process. We prepare what they call the PPM, Private Placement Memorandum, which is a thick document, put the argument, everything together. We approach about 10 hedge fund and private capital in New York. Our expectation was we're going to get 5 of them to subscribe to $400 million. Believe it or not, one of them walk in and say, we take the all $400 million subscription. But we have no problem raising the money. We have absolutely no problem. We have no problem to bring the public money in. There are 2 public money in there. One is from the government institutions like DFC, IMF, IDB, and so forth. The other one, public sector, would be for publicly traded company. We are trying to get other organizations that participate with the private sector, like the World Bank, IDB, DFC, and so forth, to become partner. We believe that's a stronger relationship than just barely make it all private capital. But if we need additional funding, we can put our PPM out, and we can raise another $500 to $1 billion. The question is not the funding. The question that investor ask is saying, how are you going to execute the program that you have? And that's the reason we are working with the service company internally in Venezuela and others, saying, if we bring the money, can we mobilize 2,000 people? Can we bring services in? How quickly can we bring? And we are trying to do that and put the execution plan together. But I assure you, return to normality between the 2 governments will bring a lot of investment in Venezuela. The question is, are you guys ready for it? How are you going to manage it? How are you going to be able to handle that? How will we be able to get services coming in? And we are working on that execution plan. We are actually coming to talk about that. Ali, hi. Let me ask you another, sorry, the mask. Let me ask you another question. In terms of sanctions, how do you think we can deal with that? I mean, because our reality is most of the investors. I mean, I know you mentioned before that it's possible to get a some degree investors that are willing to put their money in Venezuela. However, our reality and our current situation. But what about the sanctions? I mean, do you consider sanctions are a real barrier
to obtain that money we need to activate our industry? Or you think, I mean, because of the OFAC license and other resources, we can just deal with that and obtain those funds for the private sector that is interested really in putting the money in the oil and gas industry? Yes, all of our investment is anchored on how the sanction going to be treated. Okay, investors, if the sanction are lifted, investors are deploying the money, but you know the sanction can be lifted in a day, in a week. We are pre-planning, and this is a message we are delivering to everyone. If the sanction lifted tomorrow and you're not ready, nothing going to change. It takes time to pull everything together. That's what we are doing. We're getting that commitment we put in there, and we are saying we are ready when the sanctions are lifted or normalization happen between the two countries. Now, the issue of the sanction, I think the new administration, the Biden administration, is looking at how Venezuelan policy should be changed or should stay the same. I believe personally, as consider myself a Venezuelan, considering family or all Venezuelan, is some of these sanctions has hurt Venezuelan public. And I think the Biden administration may consider to lift some of those. But with the sphere of readiness, we have to obey the US law, we have to obey the US policy, we have to respect Venezuelan law, respect Venezuelan policy. Both sides are equal. But the money is in the escrow account. The money is sitting. And we are working with the US government trying to express how Venezuelan economy should start and what is the best way to go. And I want to make sure clear to everyone. I know it's not politically correct via the climate change. Economy of Venezuela starts from oil sector, and Venezuela got to recognize that. Therefore, to answer your question, we have to obey the US law, we have to obey US policy, Venezuela law, but trust me, we are ready that when those conditions changes, we will be there day one. We will be ready to invest. Yes. Thank you very much, Mr. Moshiri. We appreciate your time, your ideas, and your enthusiasm. We hopefully be back in business in the oil sector in Venezuela very soon. And hopefully we can solve all the issues politically and economically, so we can do that. We thank you once again. Muchísimas gracias por su participación. Estamos ya llegando al final y antes de despedirme, quiero dar la palabra al secretario general de Bene Capital y a Pedro Urdaneta, quien además es socio senior de la firma de abogados internacional Lega. No me queda sino agradecerle de nuevo a Bene Capital el haberme honrado con esta invitación para este primer evento. Estoy a sus órdenes y les deseo el mayor de los éxitos. Agradecido además con todos los participantes. Entiendo que son más de 1000 en todas las plataformas. Oscar, Pedro, al resto del directorio, muchísimas gracias de nuevo y disculpen lo malo. A sus órdenes. Muy buenos días. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado en la moderación el día de hoy. Me corresponde a mí dar el cierre de este evento y quiero empezar por agradecerte este esfuerzo y a todos los panelistas que nos han acompañado. Me corresponde contarles cuál es el sueño. Este es el lanzamiento oficial de Bene Capital. Este sueño, como mencionó Oscar al principio, nació en el año 2019 cuando nos dimos cuenta que en Venezuela faltaba una asociación de capital privado. En el resto de los países de Latinoamérica, las asociaciones de capital privado empezaron a surgir a principios de la década pasada y Venezuela sencillamente, aun cuando
hubo muchísimas operaciones de capital privado hasta aproximadamente el año 2006 y durante la década de los 90, bueno, sencillamente no se logró concretar. Eso no significa que el capital privado no sea la tercera fuente más importante de financiamiento del sector privado, y así lo es en muchísimos de los países. Nosotros creemos que es fundamental que en Venezuela se hable de estos temas, que en las universidades se eduque de estos temas, y por eso en la reunión de junta directiva del pasado diciembre se fijaron unos objetivos estratégicos de la asociación, uno de los cuales es el aumento de la membresía. Estamos haciendo el lanzamiento. Les queremos recordar a todos ustedes que por favor visiten aquellas empresas, fondos, family offices que quieran participar de esta asociación, que vayan a la página venecapital.org, venecapital con B pequeña.org, y que también nos sigan por las redes sociales con la palabra Venecapital. Nosotros nos hemos propuesto un plan estratégico bien importante para el país. Uno de esos temas es la creación del mapa sectorial del que habló Ignacio Pulido en el pasado. Ya hemos tenido conversaciones y le agradecemos a la CAF la posibilidad de poder trabajar con ellos algunos proyectos en conjunto, y el mapa sectorial de inversión es fundamental y que cuente con el aval de organismos multilaterales para darle credibilidad a las cifras que estén relacionadas con esas potencialidades de inversión en nuestro país. Otro tema es el plan de comunicaciones que hemos planteado hacer. Los contenidos que salgan de la asociación tienen que ser contenidos muy técnicos, muy dirigidos al público inversor y a los sujetos de inversión, a las empresas venezolanas que requieren hacer una serie de cambios para poder optar a este tipo de financiamiento en el futuro. ¿Okay? Adicionalmente, tenemos que seguir aumentando las alianzas con actores clave. Arrancamos en el 2019 en conversaciones con el Dividendo Voluntario para la Comunidad, con APRI, que es el Consejo Nacional de Promoción de Inversiones, y una alianza que ha sido muy importante en lo comunicacional con la agencia de publicidad La Oveja Negra, que hoy nos están acompañando en todo lo que sale por las redes sociales. Adicionalmente, tenemos que enfocarnos en seguir reclutando miembros académicos. Tenemos hasta ahora profesores de la Universidad Metropolitana y del IESA, pero queremos seguir juntando voluntades en el resto de las universidades venezolanas, sobre todo para que podamos construir la asociación a partir de contenidos y desde los comités. Finalmente, el sueño es que Venecapital ocupe su lugar con el resto de las asociaciones del mundo. Ya entramos en contacto con LAFCA, que es la Asociación Latinoamericana de Capital Privado, y ella a su vez nos puso en contacto con el resto de las asociaciones, varias de las cuales hoy nos acompañan. Queremos formar parte de EMPEA, que es la asociación que habla de capital privado en los mercados emergentes. También queremos llegar a algún tipo de alianza con el BitLab, que tiene que ver con inversiones de impacto e inversiones de capital semilla y venture capital. Seguiremos creando alianzas del sector privado, retejiendo sector privado en Venezuela, creando contenido y preparándonos para mayor inversión. Entonces, con eso damos por culminada esta transmisión y les agradecemos nuevamente su participación.